buenos días, una bienvenida muy cordial de parte de la Comisión Organizadora del Tercer Congreso Universitario a todos y todas los que nos acompañan en este evento académico que hemos preparado esta mañana para todos ustedes, para toda la comunidad universitaria. Una parte de este trabajo que estamos realizando en la Comisión Organizadora del Congreso es plantear a la comunidad universitaria el pensamiento de diferentes académicos para ir montando todo lo que requerimos para la segunda etapa. Una de esas actividades es la que tenemos el día de hoy con el doctor Ángel Ruiz, a quien voy a presentar de inmediato. La conferencia del día de hoy se llama La organización de la universidad en el nuevo escenario histórico. El doctor Ruiz es un destacado catedrático de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, con formación en matemática, filosofía e historia, y quien ha realizado una vasta investigación en el campo de la educación superior en Costa Rica. Tiene numerosas publicaciones en áreas tan variadas como la historia y la filosofía de las matemáticas, la filosofía política, el desarrollo social, la paz mundial, el progreso humano y recientemente sobre educación superior. Sus últimos 3 libros sobre educación superior constituyen un valioso aporte en este campo para nuestro país y para nuestra universidad. Sus títulos son La educación superior en Costa Rica, El destino de Costa Rica y la educación superior, El siglo XXI y el papel de la universidad. Con este último, el doctor Ruiz ganó recientemente el premio Jorge Bolio del año 2002 en el área de letras que otorga el Colegio de Licenciados y Profesores en Filosofía, Letras, Ciencias y Artes. Anteriormente, con otras 2 publicaciones, el doctor Ruiz había ganado este mismo premio en el área de filosofía y en el área de ciencias. Y es la primera vez que alguien recibe estos premios en áreas, una misma persona recibe estos premios en áreas diferentes. Por todos estos méritos, la Comisión Organizadora del Tercer Congreso lo invitó para compartir con la comunidad universitaria sus reflexiones sobre el tema la organización de la universidad en el nuevo escenario histórico, como un insumo para repensar nuestra universidad en el plano que ocupa la segunda etapa, que es el de estructura organizativa de la universidad. Los dejo entonces con el doctor Ruiz. Muchas gracias, Alicia, por sus gentiles palabras. Hoy vamos a hablar de la organización de la universidad en el escenario histórico actual. Vamos a hacer un resumen, en esencia, sobre por qué existe una nueva relación de la educación superior con el entorno, cuáles son algunas de las acciones que plantea este escenario de la educación superior, en especial la pública, cómo puede responder la universidad pública a esas demandas del entorno, y vamos a tocar básicamente 2 cosas. Una, los espacios académicos a potenciar, la organización universitaria que requerimos, pero todo esto como una introducción. O sea, no pretendo prescribir, mucho menos a la Universidad Nacional, que cuenta con tantos especialistas de tanto nivel, qué hacer. Simplemente voy a ofrecer una panorámica de algunas de las ideas que yo sostengo. Algunos han escuchado algunas de estas ideas en otros foros, así que trataremos de rehacerlas o reconstruirlas para beneficio de todos. Entonces vayamos a ver, en resumen, por qué pienso yo que existe una nueva relación de la educación superior con el entorno social. Vamos a ver, en mi opinión, que existen por lo menos 3 condiciones. Uno, la más evidente tal vez, es debido a la mundialización o internacionalización, globalización crecientes en la vida social. Estamos hablando, sin embargo, de una época de grandes contradicciones. Los últimos tiempos han evidenciado estas grandes contradicciones, donde hay tendencias positivas y tendencias negativas que convergen. A veces las negativas tienen un peso mayor, a veces las positivas lo tienen, y eso es complicado. ¿Qué implica eso para la educación superior? Implica exigencias y a la vez oportunidades mayores debido a la competencia internacional. Es decir, exigencias y oportunidades, y subrayo esas 2 cosas porque son diferentes. También esa nueva relación de la educación superior con el entorno se ve
en parte debida a una profundización de la crisis en la sostenibilidad ambiental y humana, que en mi opinión es un factor que se ha ido acrecentando en los últimos años y décadas, y que tenemos que tomarlo como una premisa o una condición más. ¿Qué implica esto? Esto implica para la educación superior, por ejemplo, tareas de fortalecimiento de ideas, valores y, por supuesto, compromisos. Además de eso, hay una tercera condición que yo pienso que es sustancial, que es que entramos vertiginosamente en lo que ya se suele llamar una edad del conocimiento. Puede haber discusión de si estamos dentro, que estamos en la transición, de si eso se puede llamar posmodernidad, poscapitalismo o como quieran. La realidad es que el conocimiento se ha constituido en un factor fundamental de la economía, de la cultura y de la vida cotidiana. No solo la economía, vida cotidiana y cultura que a veces se olvida en nuestro escenario. Entonces, esto crea, además, en mi opinión, algo que debe conceptuarse adecuadamente, que es un cambio en la naturaleza de la construcción cognitiva, como por ejemplo ha afirmado mucho de esto Michael Gibbons recientemente, pero que tiene que ver esencialmente con la construcción del conocimiento y su relación con la sociedad. El conocimiento se construye parcialmente y termina de construirse en una relación distinta con la sociedad. Esto es un marco diferente al que existía hace 50 años. Entonces, esto es importante. Para la educación superior, ¿qué significa esta edad del conocimiento o este proceso de cambio en el que nos estamos involucrando? Significa que adquiere una relevancia mayor, ventajas que, digamos, ventajas, oportunidades y al mismo tiempo responsabilidades adicionales. Significa, en particular, que hay que adaptarse al cambio y a las nuevas condiciones que significan un cambio permanente. Entonces, esto es algo que obliga a una relación diferente con la sociedad y con el entorno de parte de la educación superior. La relevancia de la educación superior la hemos visto ya en los últimos años. Hay una clara expansión de las matrículas universitarias o de educación superior en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, en Norteamérica las matriculaciones están en el 80%, en Europa andan entre el 60 y el 70%, cuando hace 20 años estaban, si acaso, a la mitad de eso. No hablemos de América Latina, no hablemos de Costa Rica, que conocemos el caso de la expansión universitaria independientemente de sus modalidades. Y la diversificación de opciones, muchas, diversas opciones de educación superior. Estas cosas son parte de esa relevancia de la educación superior. Para mí, la educación superior juega un papel clave, aunque este papel no es el mismo en todas las instituciones. O sea, no se puede dar una prescripción general sobre el papel de la educación superior. A veces es constructor, a veces es puente, a veces es guía, depende. Eso es un asunto a determinar por cada comunidad y colectivo social. Seguimos. De nuevo, repito, hay oportunidades que presenta este entorno, esta nueva relación con el entorno por parte de la educación superior, pero también hay eso que ahí aparece subrayado, que son importantes responsabilidades nuevas. ¿Verdad? Una cosa va con la otra. ¿Qué acciones plantea este escenario a la educación superior? Yo las voy a resumir en unas cuantas, no son las únicas, pero creo que con eso nos da una idea de la configuración del futuro a partir de este contexto. Por un lado, lo que es evidente, una internacionalización y globalización. Se obliga que la educación superior asuma características de internacionalización y globalización en sus quehaceres. ¿Cómo se resume esto? Tal vez, primero, con la construcción de parámetros comparativos. Ya no nos podemos medir nosotros con el vecino de enfrente. No podemos decir, ok, lo que hacemos lo vamos a comparar con lo que hace la Universidad de León y punto. Tenemos que pensar en términos globalizados y eso implica parámetros. Como en todas las comunidades académicas y científicas existen parámetros y esos parámetros se establecen por comunidades intelectuales y eso es un elemento clave. Otro elemento de esa internacionalización y globalización, la creación de redes y la cooperación. Es decir, redes en la construcción de
docencia, investigación, extensión y cooperación, en el sentido de que no todas las acciones tienen que ver con rentabilidades económicas, por ejemplo, sino que es un engranaje altísimamente complejo donde las relaciones son muy diferentes y la cooperación juega un papel clave a nivel internacional. Entonces, esos elementos ya le dicen a uno que está en un contexto distinto. Eso mismo ya es suficiente para decirle, tenemos que enfatizar eso, entonces ya no es lo mismo que antes, y esto es relevante. En segundo lugar, algo que aquí en la Universidad Nacional se ha conceptuado de una forma muy, muy clara en el Congreso precisamente, que es la colocación de la investigación como un vector director. Me encanta que diga vector director por las manías matemáticas de algunos, ¿verdad, Carmencita? Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no se hace docencia o que la extensión no tiene importancia? No, quiere decir que la construcción cognoscitiva se vuelve medular y que la construcción cognoscitiva debe nutrir la docencia y la extensión, e incluso el concepto de extensión ya no tiene por qué pensarse en los mismos términos que antes, porque ¿qué quiere decir extensión en la historia de las universidades de América Latina? Quiere decir aquello que nació de la reforma de Córdoba, donde fundamentalmente se tenía que dar un poco de la cultura de las universidades al pueblo. Ya no estamos en eso, estamos en algo que es superior, es una relación diferente con ese entorno, esos colectivos y ese pueblo. Y entonces hay que repensar el concepto de acción social y de extensión. Bueno, todo eso dentro del marco de la investigación como un vector director en la edad del conocimiento. ¿Qué quiere decir todo eso? Entre otras, que el sentido de investigación tiene que verse con una perspectiva más amplia. O sea, no solamente crear conocimiento, sino creación. Y además de eso, gestión, transferencia, orientación cognitivas. Todas esas cosas se encuentran alrededor del concepto de investigación. Hay que darle inclusive una reinterpretación al concepto de investigación para que ocupe todos esos lugares. Bueno, esa es una de las segundas acciones que implica la nueva relación con el entorno. Una tercera, lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, la educación permanente. ¿Qué quiere decir educación permanente? Bueno, educación que no es, digamos, realizada en un periodo y que termina 4 o 5 años después y se acabó. Es el cambio con el paradigma que existió antes, que los estudiantes llegaban a la universidad, se graduaban y salían de la universidad y no volvían. Solo los festivales para ver si encontraban pareja nueva o quién sabe qué. La realidad es que hoy hay un retorno obligado del graduado universitario a la institución, y esto exige, entre otras cosas, adecuar la institución a esas condiciones. Ya estamos hablando de una educación para todos los años que siguen. ¿Cómo? Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, el sentido del posgrado en una institución es distinto. Y si el sentido del posgrado es distinto y va a ser eso decisivo en la historia, bueno, no va a cambiar esto el grado. ¿Qué tipo de grado ocupamos? ¿Con el mismo nivel de especialización de antes o con un marco diferente que permita el camino hacia nuevas etapas formativas después? Porque todos sabemos qué ha pasado con muchos de los posgrados, que se vuelven muy difíciles de manejar con las formaciones previas que tienen los estudiantes. En ese contexto, la educación permanente nos obliga a un cambio de la perspectiva de los posgrados y en el sentido del grado, y eso es significativo. 4. Lo que se llama un proceso de multi, inter y transdisciplina, o más sencillamente la ruptura con los esquemas disciplinarios que han construido gran parte del conocimiento de la humanidad en los últimos siglos. Es decir, las fronteras y las estructuras cognitivas han pasado por disciplinas, y estas disciplinas han entrado en un serio cuestionamiento que a veces no llega a las universidades. Es decir, muchas veces los departamentos y las escuelas universitarias defienden sus fronteras con más celo que las fronteras nacionales, y esto se ha convertido en un serio problema para una etapa histórica donde la ruptura con las líneas anteriores de construcción disciplinaria están desvaneciéndose. Uno empieza en un lado inimaginable
termina en otro, y así sucesivamente. Alguien le pregunta a uno, ¿qué va a estudiar su hijo? Tal cosa, pero tal cosa hoy quiere decir psicología, y pasado mañana ese muchacho va a estar estudiando física teórica. O empieza en ingeniería y termina en química, yo no sé, de materiales o de sólidos de cierto tipo. Es decir, los cambios en ese sentido son muy profundos. Y entonces, ¿cómo adecuamos esos procesos multi, inter y transdisciplina a nuestras organizaciones universitarias? Es una cuarta cosa fundamental. Todo esto, sin lugar a dudas, sobre la base de que tiene que haber una ampliación de la calidad, la pertinencia social, la eficacia y la eficiencia. Quiero subrayar eficacia, porque muchas veces solo aparece eficiencia, pero yo pienso que aquí hay procesos también no solamente de eficiencia, sino de eficacia, de objetivos y realidades cumplidas, de metas cumplidas. Y esto tenemos que fortalecerlo en los próximos años. Esto ya me da a mí un plan distinto. Me configura una universidad diferente, una educación superior diferente. Seguimos. Al mismo tiempo, ¿qué quiere decir calidad? Y para los filósofos acá, ¿qué quiere decir pertinencia social? Esos son términos que habría que definir. Igual, tal vez acudiendo a los parámetros de las comunidades internacionales. ¿Qué es calidad? Se habla mucho de excelencia académica. ¿Qué es eso? Es el mismo concepto que se aplica en la economía, por ejemplo, o en la eficiencia. Hay que reconceptualizar esos términos en una orientación. Pero estos cuatro ejes que ahí yo he planteado cambian la fisonomía de la educación superior de cara al futuro. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? ¿Cómo abordar esos ejes? Eso es lo que sigue. ¿Cómo responder a las demandas del contexto? Esas demandas. Seguimos. Primero, yo quiero ver, o lo que voy a plantear acá, es la estrategia de la universidad pública como un todo. Y después voy a hacer algunas incisiones sobre la Universidad Nacional. Y lo vamos a hacer en dos grandes campos. El primero, en relación con los espacios cognitivos y académicos a desarrollar. El segundo, en relación con la organización académica propiamente. Algunas de estas ideas están precisamente en mis libros, que están en un precio muy barato, ¿verdad? Se pueden adquirir. Es como la famosa esta exposición de Lelutier, ¿verdad? Cuando está Warren Chávez, se llama, ¿verdad? Sánchez, que está en un espacio de estos ecuménico y no sé qué, y que dice, bueno, y puede adquirir los libros a la salida, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? El agua bendita también es barata. Dos dimensiones importantes que me parece que hay que tener posiciones sobre esto. Se puede diferir sobre lo que yo voy a hablar ahora, pero es importante considerarlas. La primera, entonces, vamos a ella. En relación con los espacios cognitivos y académicos a desarrollar. Uno, la pregunta es, la Universidad Pública Costarricense, que es donde me estoy concentrando ahora, se debe concentrar en sus campos cognitivos, ampliar, diversificar, especializar. ¿Qué debe hacer? Yo tengo un criterio que lo expresé en uno de estos libros, que es ese. Lo vamos a leer, son dos párrafos. Dice, en el actual contexto, ¿se ve? Sí. En el actual contexto y de cara a los siguientes 25 años, para la educación superior estatal de Costa Rica, todo apunta a una estrategia de desarrollo que promueva la diversidad y completitud de su oferta y su quehacer académicos. Es decir, el fortalecimiento y progreso más amplio de todas las áreas del saber y de la expresión cultural en la academia. Esto no es una declaración abstracta de principios, sino un criterio preciso para fundamentar una estrategia. Se contrapone al criterio de un desarrollo con énfasis determinantes y unilaterales. Estoy hablando de la universidad pública en general.
Si bien es cierto que algunas disciplinas, profesiones o áreas pueden ocupar una trascendencia mayor en algún momento, ya sea por razones económicas, sociales o políticas, también es cierto que la situación puede cambiar drásticamente en cualquier momento. Nuevas áreas pueden relegar abruptamente las anteriores. La ausencia de la diversidad se convierte entonces en un hándicap, en una época que ha hecho del cambio una característica dominante de lo cotidiano. No es posible amarrarse a unas cuantas opciones académicas o profesionales. Pero a la vez, complementariamente, nos parece que deben hacerse algunos ajustes. Es decir, una vez hecha la premisa metodológica, que me parece fundamental, no podemos amarrarnos unilateralmente a una sola cosa, no podemos poner los huevos en una sola canasta, todos ellos, sino que hay que buscar varias canastas. Hay que hacer algunos ajustes. En primera instancia, de lo que se trata es de, por un lado, destinar especial atención a las áreas que por razones estructurales o coyunturales se encuentran en una posición de relativa debilidad. Y por otra, prever la creación de mecanismos de interrelación y convergencia de disciplinas y áreas entre las diferentes universidades para responder coordinadamente y con mayor éxito a las demandas del futuro. Las débiles, y además buscar cómo coordinar los recursos que tenemos en las universidades. En tercer lugar, es conveniente apuntar a nudos académicos o profesionales que deben poseer mayor atención debido al escenario histórico y las condiciones nacionales. Eso está en el libro verde, esos que están acá, que valen muy baratos y que pueden... Venimos. Atención especial. ¿A cuáles? Yo me he atrevido a sugerir algunas áreas cognitivas y profesionales de atención especial. No excluye otras, ni el sentido ni la relevancia de otras, pero sí por las razones que antes dije. Entonces, 1. Las ciencias y las tecnologías, las naturales, las matemáticas y las sociales. Creo que este es un campo fundamental. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque es un punto débil nuestro. ¿Sí? Comparativamente a los países desarrollados o los que se han desarrollado en diferentes estrategias de desarrollo, hay una clara debilidad ahí. Y si vemos en Costa Rica en particular, hay una clara debilidad en ciencias y tecnologías físicas y matemáticas, no tanto en las biológicas. Es decir, por diferentes razones, pero aquí hay una clara debilidad en todos los niveles. Esto se puede ver en las investigaciones realizadas, se puede ver, por ejemplo, en los posgrados que existen, en la capacidad de graduación que existe, en la inserción en la vida social. Hay muchos indicadores. Esa es un área para mí que requiere atención especial por razones de debilidad y por sentido estratégico también. Estrategia y debilidad relativa. Otras dos áreas son las de educación y salud. ¿Por qué? Bueno, obviamente por estrategia y porque la educación y la salud son vectores del progreso en la calidad de vida individual y colectiva. Es decir, son premisas para la construcción de una sociedad. La educación y la salud. Podríamos hablar de que hay debilidad en una de ellas o en la otra, pero yo pienso que más que debilidad, lo que necesitamos es asumir que estos son fundamentales para cualquier estrategia de progreso y desarrollo nacional. En tercer lugar, hay ciertas áreas que son de importancia histórica, que el escenario nos las conduce. Las tecnologías de la información y la comunicación son claves, nadie lo puede negar, representan un salto cualitativo en la construcción cognitiva y tecnológica del planeta, con implicaciones extraordinarias. Eso es clave. Las biotecnologías, igual, estamos en el mundo de la biotecnología, el ciclo de la biotecnología, decía Pedro León hace poco. Y yo pienso que dada la crisis que vive la humanidad en asuntos de sostenibilidad, esto es un tema sustancialmente importante.
Y noten que insisto en dos características, ambiental y humana. Ambiental y humana. En cada caso, ¿qué se ocupa? Planes distintos, interinstitucionales, intersectoriales, transdisciplinarios. Y no son los mismos. Y noten que incluso las pautas de numeración no corresponden. O sea, no es que uno sigue del otro, sino que son cosas distintas a las cuales este país tiene que darle una atención especial y la universidad pública tiene que darle una atención especial. ¿Cómo? Ya lo dije antes, esto no se trata de hacerlo de una manera individual, cada institución por su lado, sino que hay que buscar coordinadamente cómo hacerlo. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte, en relación con la organización académica. Yo les decía hace un tiempo que hay varias palabras claves, calientes, como las palabras calientes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Libertad, fraternidad, igualdad. Bueno, yo pienso que las palabras calientes ahora, en este contexto, son flexibilidad, libertad académica, interacción y temporalidad. Y esas cuatro cosas son fundamentales para entender cómo manejar la organización académica. Esto debe plantearse a lo interno de cada institución y al conjunto de la universidad pública. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para, por un lado, crear programas y opciones profesionales con facilidad, calidad y pertinencia social, con prontitud y adecuados a las demandas sociales, que ya no son solamente locales, sino que son nacionales, regionales, internacionales. O sea, queremos todo eso para poder hacer esto. O sea, para algo necesitamos esas condiciones para poder hacer esto. ¿Cuántas veces el entorno nos está obligando a nosotros a dar una respuesta programática, una carrera? Y cuando pasa por la burocracia universitaria, ya han sucedido 5 años y no tiene ninguna vigencia el programa. ¿Respondimos a la sociedad? No. A veces simplemente se piensa en el mercado y entonces se van de cabeza al mercado y también ahí tenemos un problema serio. ¿Cómo entonces abordar la respuesta a las necesidades del entorno, tanto por el mercado como por la estrategia general de la sociedad? Se requiere flexibilidad, libertad, interacción y temporalidad. Creo que hay que subrayar las redes interinstitucionales, nacionales, internacionales en todo esto. O sea, ¿para qué queremos flexibilidad, libertad, interacción y temporalidad? Para poder construir redes internacionales, nacionales, intersectoriales, que hoy por hoy son la forma como se organiza la actividad académica, con sustento y relación en el entorno. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos haciendo eso? ¿Para qué más? Para construir y desarrollar proyectos de investigación y extensión con rapidez y eficacia y dar respuestas. Para fortalecer las opciones y escogencias de los estudiantes. Nosotros heredamos una visión o una organización que no le da muchas posibilidades de tomar decisión al estudiante. Es muy dirigido en sus estudios. Eso proviene de la experiencia del sur de Europa. Pero bueno, hoy estamos en otro contexto. Tenemos que dar esas posibilidades adicionales de escogencia y para potenciar el trabajo y las responsabilidades de los académicos. ¿Cuántos académicos no se ven enclaustrados dentro de una organización académica, pudiendo salir, despegar y tocar el cielo con sus manos? Pero muchas veces los hundimos en el infierno. Entonces, aunque ya no existe el infierno según las últimas versiones, yo pienso que se ocupa todo esto para poder realizar este tipo de cosas, potenciar el trabajo y las responsabilidades de los profesores. Ojo, muchas veces se pierde de vista las responsabilidades en la organización académica. Seguimos. Todo esto tiene fundamento en una nueva relación con el entorno. Queremos hacer todo esto porque la relación con el entorno varía. Seguimos. Voy a mencionar
8 ejes que me parecen fundamentales para ir construyendo la estructura académica de los nuevos tiempos. 1. Algo que he insistido desde hace muchísimos años: hay que proporcionar una ruptura con los departamentos estancos y rígidos que aprisionan el desarrollo cognitivo y las respuestas multicognitivas o multidisciplinarias a la realidad social. Eso implica la posibilidad de poder realmente promover la multi, inter y transdisciplina. No se puede hacer en departamentos estancos, es imposible. Es imposible cuando existen departamentos que, si uno pide hasta una máquina de escribir, porque existen todavía, no se la dan porque corresponde a otro departamento. Hay que construir lazos, posibilidades distintas, y los departamentos se han convertido en feudos, y eso es real. En su momento la departamentalización en Costa Rica fue altamente positiva, no voy a hablar de eso. La reforma de Facio, y bueno, iniciada en el Congreso Universitario de la UCR, que Abelardo Bonilla había hecho el principal documento, etc. No voy a hablar de todo eso. Jugó su papel, fue fundamental, pero hoy esto es un problema. Necesitamos una eficacia en la acción académica integrada institucionalmente. Los departamentos segregan, limitan, restringen. La potenciación de la labor del profesor, las respuestas múltiples eficaces al entorno colectivo. Eso ya me ofrece a mí una perspectiva importante. Para poder cumplir con lo que dije antes, eran ejes que tiene que hacer la educación superior y la universidad pública en este contexto. 2, ¿quién puede negarlo? Se ocupa eficiencia en la toma de decisiones. A veces somos lo más ineficiente en tomar decisiones claves de vida o muerte. Yo pienso que aquí el principio es de simplicidad. Tal vez para los filósofos habría que aplicar la navaja de Ockham, ¿verdad? Y volarse un montón de entes. No voy a decir cómo, pero creo que debe haber un principio de simplicidad, y esto en todos los dispositivos metodológicos de organización se afirma. ¿Qué significa eso? Yo lo puedo decir en 2 formas muy generales, no voy a entrar aquí a aterrizar porque es problemático. Procedimientos con el menor número de pasos posibles. Porque si uno puede hacer las cosas en menor número de pasos, tiene que hacerlo más. Desde el punto de vista tal vez de, qué sé yo, la satisfacción estética podría ser interesante, o otras cosas, otras actividades, pero en la organización no. Otra cosa, pocos y claros niveles jerárquicos. Si hay muchos niveles jerárquicos, todo se vuelve más complejo. Por ejemplo, ¿cuántas duplicaciones de líneas de decisión no existen? La UCR, en la que he trabajado más de 20 años, increíble, uno no sabe quién es el jefe. Y eso es fatal, porque entonces no hay líneas claras jerárquicas, y eso no promueve una toma eficiente de decisiones. A veces se toman decisiones de manera divergente. Es el chiste ese de que lo que no se sabe, la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, y eso no puede ser eficiente. Yo pienso que el principio básico es de simplicidad. Pero bueno, ya solo esto me dice a mí, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Verdad? Que claro, pero hay más cosas. Sigamos. Creo que debe haber eficiencia y eficacia en los fundamentos administrativos de la acción académica. ¿A qué me refiero con eso? A los servicios, a la infraestructura, a las tecnologías de la información y la comunicación, a los seres humanos. La administración tiene que ser eficiente. Los servicios administrativos suelen ser a veces fatales, y los servicios administrativos son muy importantes y tienen que ser muy eficientes, muy eficaces, y hay que trabajar en los seres humanos, en la infraestructura, en esto. 4. Yo pienso que debe existir una menor politización en la toma de decisiones. No es cierto que nos vivimos en elecciones, que si elegimos miembros del consejo universitario, que si elegimos el rector, que si elegimos el director, que si elegimos el decano, que si elegimos en elecciones. Y eso será muy democrático. Y hay un influjo que viene desde Córdoba, en América Latina, en esto. Pero ¿cuánto tiempo no se pierde en elecciones? Y peor aún,
cómo se maneja el asunto de la autoridad. ¿Ah? Porque vos querés ser director o querés preservarte en un puesto y tenés una clientela electoral. No deberíamos pensar ya en reducción de los procesos de escogimiento a través de procesos como comisiones ad hoc, etc. Deberíamos ir pensando también en eso. 5. Menor endogamia en el reclutamiento de personal. Estamos en un contexto histórico que obliga a pensar hacia afuera. Es decir, ¿por qué pensar que es el vecino que tenemos acá o el amigo que está acá el que tiene que estar ahí, aunque no tenga las calidades académicas? Estos procesos de endogamia no corresponden al contexto que vivimos. 6. Subordinación de lo administrativo a lo académico. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ha pasado? Lo contrario, subordinación de lo académico a lo administrativo. Y si lo administrativo tiene mala calidad, ¿qué pasa? Desastre. Predisposición a la creación de redes y vínculos positivos con el entorno. Esto hay que crearlo organizativamente, hay que crear las condiciones para que sea posible. Y 8, promoción de la participación de la sociedad en la universidad. ¿Por qué? 1, porque hay que rendir cuentas. Y 2, porque la vinculación con el entorno recíproca y constructiva tiene que hacerse. Entonces, ¿cómo participa la sociedad en la universidad? Porque muchas veces los universitarios decimos, tenemos compromiso con la sociedad civil, el pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está la sociedad civil en la universidad? No digo como estudiantes. ¿Cuánto participan en los consejos directivos nuestros, en las tomas de decisiones, en la redefinición de presupuestos? ¿Cuánto participa la sociedad civil? ¿O la sociedad? Nosotros nos caracterizamos por decir que vamos para allá en un sentido unilateral, que a veces ni siquiera hacemos, y sin embargo no permitimos el otro proceso. ¿Cómo debe hacerse? Preservando la esencia de la universidad y de la universidad pública. Esos son 8 temas a discutir. Seguimos. Propuestas. ¿Cómo manejamos todo eso? Yo he hecho una propuesta que está en mis libros, ya les dije, lo pueden comprar a la salida. Vamos a resumirlos tal vez en unos párrafos fundamentales. Yo llamo áreas o facultades y voy a referirme a eso. En primer lugar, el énfasis en la movilidad, flexibilidad, libertad y temporalidad de los agrupamientos, programas y opciones académicas que proponemos requiere, sin embargo, mecanismos institucionales que impidan la atomización y favorezcan la coordinación de la actividad. Es decir, un medio que equilibre las direcciones de los influjos universitarios, el cambio y la permanencia. En nuestra opinión, este espacio institucional con permanencia y estabilidad puede ser lo que vamos a llamar con el término área. El área se definiría como un conjunto de unidades académicas agrupadas por razones epistemológicas, académicas, funcionales o históricas. O planteado de otra manera, como un conjunto de profesores integrados en unidades académicas. En lo que sigue, entendemos el área como un elemento de organización. Las áreas se pueden llamar facultades o como se quiera, dependiendo de variables históricas o conveniencias sociológicas. Las áreas que habría que redefinir o restablecer constituirían el marco bajo el que se cobijarían, interactuarían y nutrirían las actividades de los diferentes componentes que integra la institución. ¿Qué atribuciones tendrían? En este modelo, las áreas serían el marco que coordina, apoya y ayuda a optimizar la labor de las unidades académicas que agrupa. Sería en el lugar, por ejemplo, donde se tomarían las decisiones de distribución del presupuesto para las unidades académicas. Buena parte de los procesos de evaluación académica, acciones de participación democrática, acciones globales de interrelación con la sociedad civil, etc.
Cada profesor estaría asociado a un área o facultad general dentro de la cual habría varias unidades académicas con programas de docencia, investigación, acción social, producción, venta de servicios, etc. En general, cada profesor estaría en una o varias unidades académicas, pero no se excluye que no sea así en algunos casos. La aprobación de unidades académicas nuevas y los programas académicos que ofrecen carreras profesionales u organizan la investigación quedaría esencialmente en manos del área, la que por supuesto debería dotarse de procedimientos apropiados. Es decir, ruptura con la departamentalización, pero no atomización de la universidad, buscando un término intermedio de aglutinación que favorezca ese interflujo de las acciones académicas. Dos principios subyacentes en esta propuesta de facultades o áreas. Una, organización temporal no indefinida de profesores. Es decir, yo pienso que no hay que pensar en construir un departamento para toda la vida, sino un agrupamiento temporal. ¿Cuán temporal? Hay que definirlo, pero temporal para poder saber si es pertinente dentro de 10 años que exista un departamento de bioquímica. Por otro lado, porque la rendición de cuentas tiene que integrarse dentro de la vida normal. La gente piensa, ya estoy en el departamento de matemáticas aplicadas, para siempre, y no tiene que rendir cuenta como organización. Y eso no favorece la respuesta al entorno, la evaluación y tampoco la calidad. Entonces yo pienso que el principio de organización temporal es clave. Segundo, desconcentración y descentralización. Por razones históricas y de desarrollo institucional, en este momento, estos procesos hay que fortalecerlos. No siempre hay que hacerlo en la historia de una institución universitaria. Hoy pienso que en Costa Rica sí. Pero esto tiene que hacerse en el marco de la ruptura con la departamentalización. Porque desconcentrar y descentralizar bajo la departamentalización significa aumentar la carga de dictadura sobre los profesores, como ha surgido de las propuestas en el Congreso de la Universidad de Costa Rica. La buena intención de descentralizar rompe con la buena intención de crear libertad para los profesores, porque se parte de la departamentalización. Hay que hacerlo entonces dentro de una reforma de mayor profundidad histórica. Descentralización y sistema de la educación superior pública. Pienso que con base en una descentralización de este tipo se puede pensar en mayores y más amplias interacciones, intercambios, programas académicos que trasciendan el marco de una institución. ¿Por qué? Porque yo pienso que vista dentro de esta perspectiva, se favorece las acciones interinstitucionales y más que eso, el sistema integrado de la educación superior estatal, que creo que no debemos de dejar de pensarlo así, integrado. Muy en el largo plazo tal vez se pueda pensar en un solo sistema universitario que integre diversas áreas que hoy forman parte de cada una de las universidades estatales, diversas facultades. Hay que tener la perspectiva de un sistema integrado de la universidad pública en Costa Rica. Si no pensamos así, estamos fuera de contexto en un país periférico con grandes dosis de subdesarrollo que necesita superar. Entonces, ¿volvemos a una federación de facultades? La respuesta es que no. Yo pienso que hay acciones y procesos que trascienden las áreas definidas por razones epistemológicas, académicas o históricas. Tareas estratégicas, por ejemplo, que convienen a todas las áreas y que por separado no se podrían realizar apropiadamente. Mecanismos de fiscalización administrativa, procesos de apelación a decisiones tomadas dentro del área, evaluación institucional, nacional, internacional, relaciones globales con el Estado y la sociedad civil, etc. Todo esto se ocupa hacer de una manera más allá de una simple área. Será entonces aquí necesario redefinir ¿qué? El papel de las entidades centralizadas, es decir, los entes que están más allá de esas áreas.
La relación interarias también obliga a un trabajo que trasciende el área. Y por último, un área o un conjunto no estructurado de ellas no puede llevar a cabo una misión universitaria en el sentido más profundo de esta noción. Precisamente la integración y complementariedad de las áreas es parte de esa misión unificadora. Los tiempos obligan a replantearla, pero la visión universalizante y humanista de la universidad sigue siendo parte medular de su misión. ¿Cuáles son las categorías o niveles de la estructura planteados dentro de este modelo? Uno macro, que es el que conecta, vincula globalmente a la sociedad, constituye un respaldo institucional, fiscaliza y genera políticas generales. Creo que ese es un primer nivel claramente establecido. 2, un gobierno central que refiere a la administración central de ese conjunto de áreas o de la universidad. Las áreas o facultades que organizan lo académico. Y finalmente, las unidades o programas académicos que organizan lo académico. Yo pienso que estos son los 4 niveles claves donde el gobierno central tiene que dar respuestas al macro, las áreas al gobierno central y las unidades al área, pero donde el punto básico de organización son las áreas o facultades. Creo que esto es una visión sobre cómo podría hacerse en algunas de estas universidades públicas en nuestro país. Voy a citar 11 cuestiones que me parecen están planteadas para la Universidad Nacional, en particular en el próximo periodo, con relación a la organización académica. Lo hago en el sentido de que es importante discutir estas cosas en un congreso como el que ustedes están viviendo, en la etapa en las cuales ustedes están enfrascados. La primera, hay que decir, bueno, ¿cuáles son los criterios para definir las áreas o facultades de la Universidad Nacional? ¿Cuáles son? ¿Por qué? 2, creo que hay que tener una amplitud metodológica aquí, antes del 2. Unas definidas por un criterio, por ejemplo cognitivo, otras por el contexto, otras por razones de comunidad universitaria. O sea, no hay que cerrarse, pero ¿cuáles son los criterios para definir las áreas o facultades de la Universidad Nacional? 2, ahora sí, ¿cuál es el lugar de la Universidad Nacional en la estrategia de la universidad pública, si es que existe estrategia? Porque yo pienso que no hay que pensar en términos autárquicos, hay que pensar en el conjunto. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué lugar debe ocupar? 3, ¿cuál es la precisión sobre fortalezas, vocación, oportunidades estratégicas para la UNA? Sobre eso hay que ponerse de acuerdo. Estaba leyendo en el servidor de correo de la UNA un debate entre Miguel Sobrado y Solano y no sé qué y no sé cuánto. ¿De qué están hablando? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuál es la vocación de la Universidad Nacional hacia atrás para saber lo que tenemos y hacia adelante qué es lo que hay que hacer? Por supuesto que esto apela a la visión y misión de la institución, algo que don Ronald Miranda ha trabajado mucho, ¿verdad? Y que está con nosotros. 4, ¿cuál es el papel de cada facultad internamente? Por ejemplo, podría haber una facultad grande de soporte del resto. En los tiempos de la reforma que se conoce como de Rodrigo Facio en la UCR, se construyó una facultad central de ciencias y letras, porque la historia hasta ese momento de la Universidad de Costa Rica era una federación de facultades profesionales, donde las disciplinas no tenían un amplio desarrollo. Esa facultad fue central y fue un pivote para desarrollar las disciplinas y para sostener otras opciones profesionales y para darle un sentido a la Universidad de Costa Rica. Eso se complementó con algo central que fueron los estudios generales, para los cuales se trajo gente de alto nivel intelectual y académico dentro de ese proceso. Hay universidades como la misma Universidad de Harvard, cuyo desarrollo está basado en la Facultad de Ciencias y Artes, que es el pivote de las otras. ¿Qué corresponde hoy?
en una universidad como la Universidad Nacional. Misión, papeles, entidades políticas del gobierno central, las entidades no políticas, ¿cómo se define esto? ¿Qué papel jugarían aquí? 6. ¿Cuál es la relación entre los diferentes niveles o qué diferentes relaciones existen entre esos 4 niveles que yo establecí? ¿Sigo? ¿Cuáles son los cuerpos de coordinación dentro de las áreas? ¿Consejos de área o no? ¿Cómo se definen? Definiciones sobre los procesos de escogimiento de autoridades. Criterios para la construcción de unidades o programas académicos y su permanencia. ¿Cuándo permanece un programa académico y no? ¿Cómo se construye? En España, por ejemplo, en algunas universidades, 12 doctores en un área deciden la construcción de un departamento bajo una negociación con el rector, más o menos. Eso no existía antes tampoco. Bueno, la historia de española es mucho más compleja. Bueno, ¿cuáles criterios para construir programas? Nuevos mecanismos para la contratación y permanencia del personal. ¿Cómo hacer la rendición y la revisión de cuentas individual? Vamos a seguir pensando en el esquema de que alguien es contratado y se pensiona ahí. O hay que inaugurar procesos de rendición de cuentas, como han hecho muchísimas universidades en el mundo, y no necesariamente por criterios económicos. Lugar y mecanismos para la participación social externa, lo que hablábamos antes. Todo esto, ¿hacia dónde conduce? Hacia una arquitectura o diseño institucional estratégico de la universidad. Las preguntas son muchas. Una de ellas, ¿es posible realizar eso en este escenario histórico? 2. Y si eso es posible, o tiene visos de posibilidad, ¿cómo hacer colectivamente una reforma universitaria semejante? Ese cómo es grave, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos en una época de cambios, y con eso voy a finalizar. Estamos en una época de cambios, y esto obliga a una mentalidad nueva, a afirmarse en lo bueno que hemos conseguido, en los valores, las virtudes, la vocación que hemos tenido, pero también entender que hay cosas que han cambiado. Y esto es importante. Voy a cerrar con un párrafo del Libro Azul que refleja, en mi opinión, esto. Algunos ya me lo han escuchado. Si un ciudadano costarricense hubiera sido congelado a mediados de los años 70 y lo despertaran hoy, no entendería nada. Imagínense, alguien en los 70 lo congelan. Uno mismo, en los 70 lo congelaron, mientras estaban en las manifestaciones contra la Alcoa. Ahí, lo agarraron y lo congelaron. Quedaría estupefacto frente a las mini notebooks o las tecnologías PAL y se preguntaría, ¿a dónde quedó aquella mastodóntica Matilde de informática en la UCR? Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la dicha de conocer a Matilde, pero los que la conocimos sufrimos, porque para hacer un programa de computación que había que perforar tarjetas y sumarlas y pesaban casi kilos y había que llevarlo y le daban el resultado como 5 días después, porque se había equivocado uno en una perforación chiquitita. Matilde tenía, ¿alguien recuerda la memoria del disco duro, para llamarle así, de Matilde? ¿No se acuerdan de eso? No, eran muy jóvenes, que va. 64K. Para que vean, 64K ya ni el RAM ni nada, ya eso es antidiluviano. ¿Y eso hace cuánto? 20 y tantos años, nada. Su asombro crecería exponencialmente cada instante que respirara la Costa Rica de hoy. No entendería cómo es que podemos comprar en el site amazon.com desde el televisor o un monitor de la casa, en la red, después de haber examinado las páginas web, auxiliados por Yahoo y utilizando la tarjeta de crédito Visa del Citibank o de Interfin, entes privados que también administran nuestros ahorros. Se asombraría con el constante timbral del celular, con módem integrado para recibir emails y datos de la bolsa de valores. Bueno, hasta el día de hoy, porque el ICE hasta hoy lo instaló desde ayer. Microsoft, Netscape, Nokia
realidad virtual. Imagínese, usted congelado en los años 70. Pero tampoco entendería cómo es que no hay Guerra Fría, que no existe la URSS, que existe una Unión Europea sin fronteras y con el euro encima, que al Japón ya se deben sumar otros tigres asiáticos como potencias económicas. No podría dar crédito a la clonación de la oveja Dolly, ni a la revelación del mapa del genoma humano, que nosotros mismos todavía no terminamos de tragar, ni de entender. Nuestro compatriota tampoco entendería que las 3 universidades estatales creadas en aquellos años hoy superan la matrícula estudiantil de la UCR, y mucho menos que existan más de 45 universidades privadas compitiendo en la oferta de profesionales del país y casi 11 escuelas de medicina. Globalización, posmodernidad, PlayStation 2, SIDA. ¿Qué pensaría nuestro compatriota de que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Oscar Arias? Ah, bueno, no podría faltar en su cuestionario, ¿cómo fue que se quebró y desapareció el Banco Anglo? A veces, por nuestra naturaleza como seres de memoria corta, perdemos la perspectiva y no tomamos plena conciencia de la realidad que vivimos. Tal vez, como dice la canción, 20 años no son nada, pero en estos últimos 20 años el mundo que teníamos dejó de ser el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Con relación a lo último, el sistema de acreditación, el SINAES, se creó hace poco tiempo relativamente y nació al principio muy débil, esa es la realidad, y en mi opinión la debilidad fundamental es el poco sustento de las mismas universidades estatales al mismo. Porque dijeron, sí, participamos en la acreditación, pero hey, ¿cuánta plata ponemos? Y ustedes agarran una institución tan fuerte como la Universidad de Costa Rica, que no soltó prácticamente nada. Le dijo al Centro de Evaluación Académica, hace vos esto y yo no sé qué, y el Centro de Evaluación Académica nada, ¿verdad? Entonces, procesos de acreditación que se han dado, por ejemplo en la Escuela de Medicina, que lo conozco muy bien, de la UCR, fue un tormento espantoso. Se han ido corrigiendo las cosas en los últimos tiempos y ha habido una, digamos, una pauta positiva en mi opinión. Yo creo que el sistema de acreditación es una de las mejores estrategias para realizar algo que en Costa Rica en la educación superior es clave, que es la construcción de un marco regulador de la educación superior, sobre todo esto orientado hacia la educación superior privada. No puede existir esa cantidad de instituciones privadas que muchos de ellos no llegan a ser más que un garaje que otorga títulos, eso lo sabemos, pero ¿cómo se regula eso? Se requieren varias acciones. Esta es una de ellas y es una fundamental, pero para eso se requiere un compromiso de la universidad pública. ¿Cuántas entidades de la UCR, para no citar la una, han pedido su acreditación? Muy pocas, muy pocas. ¿Cuánto va a meter la UCR recursos de esto que es clave? Porque nosotros hablamos mucho de que hay que regular a las privadas y que son esto, pero ¿qué hacemos? Ahí hay un problema. Yo pienso que es, sin embargo, uno de los caballos de batalla fundamentales que tenemos que asumir. En Costa Rica el SINAES. Hay otras opciones que se han intentado, que son sistemas de acreditación internacional. Y en algunos casos conviene, algunos no. Digamos, se acreditó ingenierías en un consorcio de acreditación canadiense que abarca no solo Canadá, sino una parte de Estados Unidos, y digamos ingeniería civil, eléctrica, creo ya, y mecánica, creo que se lograron acreditar. La experiencia ha sido positiva, porque eso permite que los graduados de esas universidades vayan directamente a las otras universidades sin problema, eso es importante. Sin embargo, hay críticas de los mismos administradores de este sistema de que ha habido problemas, que los acreditaron, por ejemplo, una licenciatura como bachillerato.
Hay que manejar eso, pero los sistemas de acreditación internacional son otro de los caballos que hay que trabajar. No necesariamente el canadiense. Hay otras opciones en el mundo en estos momentos. Entonces, eso hay que meterse de cabeza, y la universidad pública tiene un compromiso central de cara a la regulación de la educación superior como un todo, la educación privada en particular, pero también de cara a poder determinar algunas debilidades que tiene la misma universidad pública. Porque es muy bonito decir, las universidades privadas son mediocres, nosotros somos muy buenos, y no es cierto. No es cierto. Pero tenemos que saber dónde tocar, y esos sistemas ayudan. Yo creo que hay que apoyar el SINAES. Con relación a lo primero, vean, honestamente, una reforma universitaria, porque aquí estamos hablando de una reforma universitaria, que implique lo que hablamos acá, papel de la investigación clave, vector director, como dice el Congreso de la Universidad Nacional. 2, la educación permanente, replanteo del posgrado, del grado. 3, la descentralización administrativa, todas estas cosas. Eso es una reforma del tamaño de un elefante, y un elefante gordito. Y eso afecta muchas cosas. ¿Qué afecta? No solo los entes empleadores, Carmen, los colegios profesionales, por ejemplo. ¿Qué papel tienen los colegios profesionales? Es que son colegios profesionales hechos a disciplinas estáticas, a profesiones estáticas. ¿Qué sentido tiene? No, hay que cambiar eso. ¿Cuántos códigos jurídicos se cambiarían si hacemos todos estos cambios? Muchos. Entonces estamos hablando de algo más profundo. ¿Qué es esto de profundo? Yo pienso que en el contexto histórico que vivimos hoy, de cambios, y yo creo que estamos en una transición social, una transición de estilos de desarrollo, en el cual lo que fue dejó de ser, pero lo que va a ser ya no, todavía no es. Estamos en esa transición, definiendo la fisonomía del futuro. En esa transición nacional e internacional, la educación superior juega un papel clave, y la reforma universitaria no puede pensarse en términos autárquicos, ni con relación a la universidad pública en su conjunto, ni con relación a la sociedad en su conjunto. Esta reforma implica una reforma también importante, social. Ya usted tocó un campo, yo le toqué otros. Creo que hay más. Cuando yo digo, la sociedad tiene que intervenir de una forma, participar en la construcción académica o en sus políticas, estamos en otro mundo. Aquí hay que cambiar hasta que la Constitución. Yo pienso que la universidad pública en particular, en general la educación superior, están llamadas a ser el componente fundamental de reconstrucción del nuevo estilo de desarrollo. Pienso que hay una responsabilidad histórica extraordinaria aquí, que no es la misma. Cuando yo hablaba de oportunidades y responsabilidades, no quise entrar en eso. En países como Costa Rica, la universidad pública está llamada a jugar un papel que no ha jugado antes, en un nivel superior, tal vez mucho más profundo que el jugó la UCR en los tiempos posteriores a la guerra del 48, que se dieron por circunstancias muy particulares, como la presencia del constituyente más notable al frente de la Universidad de Costa Rica. Creo que estamos en esa coyuntura, y entenderlo implica que esta reforma universitaria es más que una reforma universitaria. Es una contribución sustancial al nuevo estilo de desarrollo que tenemos que abordar. Y esto nos coloca a nosotros, bueno, con una cosa de este tamaño encima, ¿verdad? Eso es mi opinión. Y creo que hay una coyuntura favorable, extraordinaria para hacer estos cambios. En particular en la Universidad Nacional, donde la Universidad Nacional va a cambiar porque va a tener que cambiar. Porque no puede dejar de cambiar cuando cerca de 400 o 500 profesores van a desaparecer. ¿En cuestión de cuánto? Eso, 5 años. Esas personas desaparecieron. Bueno, es una generación que contribuyó y dio y generó con sus vicios y sus virtudes. Y hacia adelante, ¿cómo construimos la universidad del futuro? Eso es una oportunidad de oro. Hay gente que dice, qué tirada, se va todo el mundo, qué torta, ¿verdad? Todo el mundo se pensiona. Y yo digo, aprovechemos esto. Este es el contexto de construir una nueva universidad, retomando lo valioso que aportó esta institución y ha aportado, esa vocación de compromiso social, etcétera.
y al mismo tiempo replantearse hacia el futuro. ¿Cómo le insertamos en esto? Creo que esta es la oportunidad de oro, en mi opinión. Yo pienso que es un problema general de la universidad pública. Digamos, la universidad misma de Costa Rica, que tiene muchísimas investigaciones y todo eso, todavía peca mucho de enfatizar la docencia en grandes límites. Es decir, si hay que cumplir con una responsabilidad docente, eso está por encima de otro proyecto de investigación, aunque ese proyecto de investigación sea muy importante. Y muchas veces se ve al investigador como un vago, ¿verdad? Porque los ritmos de investigación son diferentes. Sus criterios de evaluación son distintos. Entonces, claro, si no hay criterios de evaluación, sí puede suceder que esas cosas negativas pasen. Pero, digamos, en el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, es pensable que la investigación tiene que ser importante y que tiene que ocupar un lugar central. Eso quiere decir que hay que cambiar las políticas de la institución en su conjunto, desde lo más bajo hasta lo más alto, y los sistemas de prioridad. ¿Cuánta plata recibe investigación? ¿Cuánta plata tienen las unidades académicas destinadas a investigación? ¿Cuál es la estructura entre investigación, extensión y docencia? Y cambiar eso, Pienso que por ahí va una cosa. Hay que crear una cultura de la investigación también. ¿Por qué? Porque usted dijo algo clave. La investigación, como vector-director, quiere decir, entre otras cosas, que debe nutrir la docencia. ¿Cómo alguien que enseña no está haciendo investigación? Tarde o temprano esa persona se pierde. Si en química, y aquí hay químicos, ¿en cuánto tiempo se vuelve obsoleto el conocimiento? Son 3 años o menos. Informática, más rápido todavía, y hay otras tecnologías, y hay otros conocimientos iguales, hay diferentes niveles. Bueno, ¿cómo alguien que no está metido en investigación puede nutrir la docencia con calidad? ¿Cuántas veces decimos, mira, esta gente no está produciendo licenciados, como en una unidad académica que yo conozco, aquí en la Universidad Nacional? No produce licenciados, ¿por qué? Porque la gente no hace investigación, y si no hace investigación, los profesores, ¿cómo van a dirigir tesis o seminarios de graduación? Es un fraude. Entonces sacan el expediente, no, haga exámenes de grado. Pero eso es un fraude porque está escabulléndose del problema de que no hizo investigación. La investigación debe nutrir la docencia en todo, en el quehacer cotidiano, en los programas, en los currícula, en la metodología, en muchas de estas cosas. Entonces yo pienso que hay que entender eso. Como la extensión. ¿Cuál es la extensión del futuro? Es que si no entendemos eso, se muere la extensión. Hay que entender la extensión ligada a estos procesos cognitivos de orientación, guía, gestión, etcétera, en otro orden histórico. Entonces yo pienso que por ahí hay que cambiar la cultura de la investigación. Pero 3, la estructura. Usted dice, los investigadores ni siquiera conocemos lo que hacemos, pero los docentes tampoco. Nadie. Son miniguetos. No hay comunicación. ¿Por qué? Porque la organización académica, eso que acabamos de hablar, está totalmente compartimentalizada. Y ya no puede ser así. Me decía Francisco Antonio Pacheco hace unos años que él añoraba la Facultad de Ciencias y Letras de aquellos tiempos por esas relaciones que existían, ¿verdad?, en la UCR. Pero dice, ya no, eso se murió. Bueno, eso se murió porque lo dejamos morirse. Pero podemos reconstruir esos lazos comunicantes entre los diferentes campos del saber, pero solo y sí y solo sí, como diríamos los matemáticos, hay un cambio en la departamentalización. Creo que eso es importante. Hay otras cosas más por la cual la investigación tiene que mejorar. No estoy tan seguro que sea un problema solamente en la Universidad Nacional. Creo que esto es un asunto que hay que abordarlo de una óptica diferente. Yo tengo mis ideas de cómo debe organizarse la investigación, pero creo que no es este el lugar ni el momento, pero con mucho gusto. Por eso yo pongo ahí mi dirección electrónica para que manden todo tipo de mensajes, que no sean spam, ¿verdad? No solo la institución ha sido hasta el momento, digamos, la base, sino los departamentos, en un sentido o en el otro. Y muchas veces los directores de departamentos, digo departamentos porque
en forma genérica, pues son escuelas, facultades, depende, pues la historia da para mucho. Esos departamentos han sido pequeños feudos y los directores muchas veces han sido señores feudales. Tal vez no han tenido derecho de pernada y esas cosas, pero bueno, que han sido señores feudales, lo han sido, o señoras feudales también. El punto es que hay que reconstruir la institución dándole esos espacios que vos decís, Hernán. Yo estoy totalmente de acuerdo. Libertad, flexibilidad, movilidad, interacción, todas esas cosas que no tenemos. Vivimos engavetados y la estructura no permite, pues entonces, la potenciación de las capacidades y el trabajo. Y las responsabilidades, porque esa es la otra medalla. Las responsabilidades también se diluyen en eso, porque no es la figura central. Yo pienso que hay que reconstruir las bases de la nueva universidad, y esta es una reconstrucción muy profunda. Creo que estamos en esa coyuntura, y a mí me alegra muchísimo que la Universidad Nacional esté en esta tesitura y con mucha claridad de que hay que hacer cambios, porque yo estuve en algunas de las sesiones anteriores y la gente apunta y señala cosas reales. Bueno, el punto es cómo le damos una dirección a esto, porque ¿se acuerdan? ¿Cómo hacer esto? Yo pienso que muchos de los problemas que estamos viviendo ahora no son exclusivos de Costa Rica. Esto de la rigidez de los departamentos. Miren, yo estuve el año pasado en 3 universidades españolas, en 2 de ellas haciendo una asesoría y dando conferencias y enfrentando estos problemas. Y la gente decía, sí, esto es lo que hay que hacer. Y entonces empezaban con toda la cantidad de problemas existentes en las universidades españolas, la rigidez, el peso del licenciado todavía. Porque aquí en Costa Rica, incluso en algunas universidades decimos, esa licenciatura mejor que se muera, porque es preferible saltar de la maestría, del bachillerato a la maestría y al doctorado, para poder ser competitivo. En España, alguna gente dice licenciado, ¿verdad? Tiene que ser licenciado a huevo, como dicen, perdonen la expresión. Y súper dirigida, ¿ya? Sin posibilidades de cambio. Para hacer educación matemáticas, por ejemplo, hay que hacer matemáticas hasta el último momento, aunque lo que hayas hecho no le sirva y no tenga otros complementos pedagógicos fundamentales. Esas rigideces se están dando muy seriamente en algunos países europeos, el mismo Alemania, y están cambiando. Estados Unidos tiene una flexibilidad mayor en sus currículas desde hace muchos años y ha mostrado sus ventajas. El mundo avanza en esa dirección. En América Latina tenemos muchos vicios todavía, pero hay universidades que sí están haciendo esfuerzos importantes. Sí quiero decir que en América Latina hay universidades que han hecho cosas extraordinarias y son privadas, como en Colombia que yo conozco y en Chile. Son de primera magnitud con estos cambios, esta versatilidad, porque los cuerpos jurídicos de las universidades estatales terminaron siendo muy rígidos y cambiar una universidad estatal era dificilísimo. Nosotros tenemos una tradición, y esta universidad en particular, importante de cambios, de reformas. Yo pienso que la Universidad Nacional ha estado en reforma siempre. Siempre me acuerdo de la Universidad Nacional en reforma. Y ha cambiado. Y yo pienso que ha hecho el esfuerzo más grande de cambio. Yo creo que esta universidad tiene perspectivas importantes para poder cambiar. Pero no pensemos que estamos aislados. Estamos en esta discusión. Si ustedes ven las redes internacionales de discusión sobre educación superior, todos estamos abordando esta problemática. Los departamentos, el papel de las tecnologías, todo esto, la relación con la sociedad, la rendición de cuentas, la calidad, la pertinencia social. Si ustedes ven los resultados del Congreso de París del 98, y ahorita creo que el mes próximo, el que sigue, hay una reunión en París sobre esto, los resultados son en esta magnitud. ¿Cómo hacemos estos cambios? Entonces, no estamos muy atrás, no podemos decir que tenemos que seguir con paradigmas ya establecidos, no están totalmente establecidos. Las estrategias no tienen que ser exactamente iguales. Por ejemplo, uno puede romper con la departamentalización y no pensar en áreas, y pensar en una estructura totalmente matricial, lo cual conduce a la dispersión dependiendo del tamaño de la universidad. Si es una universidad pequeña, no. Si es una universidad grande, es una cosa muy complicada. Entonces, estamos en esa discusión y yo pienso que estamos en buena hora y en buen timing. O sea, podemos entrarle. Y ustedes tienen esa oportunidad dentro de este congreso. No sé si alguien más. Gilberto.
Yo pienso que estos cambios de la universidad pública, y no solo pública, ¿verdad?, del país, en esa transición, construcción de un estilo de desarrollo nuevo, es una cruzada. Yo lo veo como una cruzada. Creo que esto es un asunto que hay que abordarlo como con las banderas y hay que convencer a las personas, porque lo que se está jugando aquí es mucho. Y entonces el cómo hacerlo, la participación, el convencimiento, la ampliación de las capacidades de convocatoria, todo esto es importante. Por ejemplo, hablando de los 20 años y el timbrar del celular ahí, yo pienso que un congreso como este, para una universidad que tiene más de 1000 funcionarios y profesores y demás, y que lleguen 20, 25 personas de la mayor calidad, está bien, pero es insuficiente para esa comunicación con el grueso de las personas. Entonces, una de las cosas que habría que ver es cómo buscar niveles de comunicación, convocatoria y de gestión de la comunicación con ellos. Eso es importante, porque si no sucede lo que dice Gilberto con claridad, la gente dice, ya yo no participé ahí, me lo están imponiendo. Entonces, bueno, habrá gente que por más que uno haga esfuerzos, son recalcitrantes, ¿verdad? O sea, imposible, ¿verdad? Lo que es, ¿cómo es que dice el dicho? Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Pero bueno, eso pasa, eso pasa. Yo creo que sí hay que hacer esfuerzos en el cómo y sobre todo en la comunicación, y el espacio del Congreso, en mi opinión, es fundamental. Ustedes tienen en sus manos, hombros, una responsabilidad extraordinaria, porque esta coyuntura es decisiva para la universidad, pero creo que hay que asumirlo como una cruzada. Yo pienso que en efecto, como antes se mencionó, los seres humanos son la clave de toda institución, en particular de la universidad. Y ya se decía en los albores de la Universitas que los estudiantes y los maestros eran digamos, la Universitas. La calidad va a estar entonces en relación con los maestros y los estudiantes, y eso establece criterios, es decir, define criterios para de que sea en efecto de calidad. Por eso, si se acuerdan, entre las cosas que yo puse cómo se va a hacer la contratación, cómo se va a definir la contratación de los seres humanos, de los profesionales, y su permanencia, que es muy importante. ¿Cómo lo vamos a definir? En varias partes del mundo a uno lo contratan por 5 años o 10 años, y a los 5 años le dicen, ok, ¿qué hizo? 3 años, 5 años. Ahí no le dicen proyectos de investigación, no le andan cuadriculando si gastó 20 pesos en esto y lo otro, no. Usted dice, yo hice esto, publiqué aquí y estos son los criterios. ¿Cuáles? Los de la comunidad académica a la que pertenezco a nivel internacional. Hice esto, enseñé esto, no sé qué, no sé cuánto. Ah, ok, estupendo. Esos atestados le sirven para seguir adelante. Si no cumplió, hasta ahí llegó. Pero normalmente en nuestras instituciones, ¿qué sucede? A uno no lo evalúan de esa forma. Entonces, o a veces lo evalúan de formas que no son correctas, porque también se dan los otros extremos. Yo pienso que hay que pensar en términos académicos, en una forma de permanencia, contratación de personal de otra manera. Y dejar ya la politiquería en todo esto. Mira, me vas a apoyar en el concurso, que yo no sé qué. Porque la asamblea... Hay otros mecanismos. En algunas otras universidades el director, por ejemplo, un departamento, lo decide una comisión ad hoc, una comisión internacional. Los profesores de un departamento incluso se nombra una comisión internacional de especialistas, se dice, fulano tal reúne las condiciones. Nosotros vivimos en eternos procesos seleccionarios, y eso está mal. Yo creo que la calidad del recurso humano es vital, y estamos en una coyuntura fundamental en la Universidad Nacional, porque se nos va la gente, y a veces la gente se olvida de algo. Se van los académicos, muchos, pero también se van los administrativos, muchos. Y de ambos dos, en dosis de calidad extraordinaria se ocupa, porque el servidor administrativo tiene un papel fundamental también en la institución, que hay que saber encauzarlo, subordinado al académico, es cierto, pero hay la posibilidad de una sustitución inteligente.
Entonces, ¿qué pienso yo? Yo pienso que hay que trabajar en un par de niveles. Uno, el general, definir cuáles son las áreas, la estructura, las posibilidades, la interacción, las redes, uno. Y dos, cómo definir los perfiles profesionales de cada una de las opciones profesionales nuestras. Un trabajo en macroeconomía y un trabajo en microeconomía, para decirlo así. Y esto último tiene que hacerse con toda seriedad. En matemáticas, y Carmencita que está aquí sabe, hemos hecho un trabajo muy especial que vamos a tratar de que lo conozca la comunidad universitaria, que es definir el perfil de la nueva escuela de matemáticas del futuro. Pero no porque se nos ocurrió, sino porque cuando uno dice, en 5 años se quedan 2 plazas de tiempo completo en la universidad, en la escuela. ¿Qué haces con eso? Bueno, hay que sustituir, hay que transformar, pero ¿cómo? Al matemático puro en álgebra lo cambiamos por uno matemático puro en álgebra. Al físico en sólidos, físico en sólidos. El mundo cambió, hay que repensar el perfil. Bueno, repensémoslo, démonos mecanismos para repensarlo y construir un perfil y sobre esa base contratar el personal de calidad. Entonces, eso lo hemos estado haciendo en matemáticas de una forma muy interesante, que yo creo que va bien. Pero creo que esto es algo que hay que hacer a nivel general. Trabajar global y localmente. Y tiene que ser ambos dos. No pueden ser por separado, porque si no, no tiene sentido. Entonces yo pienso que eso es clave en la observación de Evelyn. El recurso humano y cómo construirlo y con qué perfiles. Esos perfiles yo no los puedo definir. Tiene que definirlo la comunidad. El punto es cómo. Y yo creo que estamos también en eso. Es decir, tenemos que hacerlo. Cada unidad tiene una responsabilidad aquí. Pero si no tenemos conciencia de que estos cambios hay que hacerlo, no vamos a ningún lado. Porque mucha gente dice, ah, sí, nos pensionamos. Y que hay mucha gente que ya está con un pie afuera. O con los dos. Y entonces, ¿cómo abordamos las tareas que se van a realizar en 15 años o 20 años? ¿Cómo dejamos esas semillas cuando la gente está con un pie afuera o los dos? Yo creo que hay que trabajar en eso fuertemente.